Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Blanca y en este video te voy a enseñar a hacer este set de estuches para el mate. Y a continuación te enseño a hacer los moldes. Comenzaremos por el portahierba. Haremos un rectángulo de 19 por 28 centímetros. En la parte superior derecha vamos a marcar 2 centímetros. En el lateral izquierdo hacia abajo vamos a marcar 6 centímetros. Luego unimos ambos puntos con una línea. En el centro de la línea que trazamos vamos a subir 1 centímetro y marcamos. Luego trazaremos una leve curva pasando por el punto que hicimos hasta llegar al otro extremo de la línea. En la parte inferior derecha vamos a marcar 4 centímetros. Y en el lateral derecho 5 centímetros. Colocamos la escuadra de esta manera y vamos a trazar un cuadrado. Y en el otro lado vamos a trazar otro cuadrado, pero esta vez con los lados de 5 centímetros cada uno. Luego recortamos todo. Y de esta forma tenemos listo el molde del portahierba. De este vamos a cortar uno en material externo. Yo utilicé loneta, uno en tela de forro que utilicé silver y también corté una pieza en friselina para darle un poco de rigidez. Para el portamate vamos a trazar un rectángulo de 18 por 27.5 centímetros. En la parte superior derecha vamos a marcar 1 centímetro. En el lateral izquierdo vamos a marcar 14 centímetros. Trazamos una línea uniendo ambos puntos. Aproximadamente en el centro de la línea vamos a subir 1 centímetro y marcamos. Luego trazamos una leve curva de extremo a extremo de la línea, pasando por el punto que marcamos en el centro. En la parte inferior derecha vamos a marcar 3.5 centímetros de esta manera. Desde esa misma esquina hacia arriba marcamos 4.5 centímetros. Colocamos la escuadra de esta forma guiándonos por los puntos y trazamos un cuadrado. Y en el lateral izquierdo vamos a trazar el cuadrado de 4.5 centímetros en cada lado. Luego cortamos. Y así es como nos va a quedar listo el molde del portamate. De este vamos a cortar una pieza en material externo, una pieza en tela de forro y una en friselina.
Para el azucarero vamos a trazar un rectángulo de 15 por 21 centímetros. En la parte superior derecha vamos a marcar 1 centímetro. En el lateral izquierdo vamos a marcar 5.5 centímetros. Trazamos una línea uniendo ambos puntos. Aproximadamente en el centro de la línea vamos a subir 1 centímetro y marcamos. Luego trazamos una leve curva de extremo a extremo de la línea, pasando por el punto que marcamos en el centro. En la parte inferior derecha vamos a marcar 2.5 centímetros de esta manera. Y desde esa esquina hacia arriba marcaremos 3.5 centímetros. Luego, con la escuadra, de esta forma vamos a trazar un cuadrado. En el lado izquierdo marcaremos 3.5 centímetros a cada lado. Y con esa medida también formaremos un cuadrado. Recortamos y de esta manera tenemos el molde de la azucarera. De este vamos a cortar una pieza para la parte externa, una en tela de forro y una en friselina. Para las trabillas vamos a agregar también una tira de 6 por 20 centímetros. Necesitaremos cinta bies. Yo estoy utilizando una cinta de friselina de 20 milímetros de ancho. También necesitaremos 70 centímetros de cierre y 3 deslizadores. Comenzaremos la confección armando el azucarero. Vamos a utilizar solo una parte del cierre. Colocamos derecho de cierre con derecho de la tela externa en la parte de la curva y sujetamos. Y pasamos una costura. Para que lo entiendan mejor, estoy cosiendo estas piezas por separado, pero pueden hacerlo colocando todas las piezas juntas y pasando solamente una costura. Ahora vamos a enfrentar el derecho del forro con el derecho de la pieza que acabamos de coser. Y en el revés del forro vamos a colocar la pieza de friselina. Acomodamos todo, sujetamos y luego cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte por el lado del cierre y también unimos la pieza externa con el forro. Cosemos la tira de esta manera . Y la vamos a cortar en 4 partes iguales.
Tomamos una de ellas, la doblamos al centro y la vamos a colocar en este lado donde comienza el cierre y la cosemos. Luego le colocamos el deslizador de esta manera. Después de esto, unimos esta parte y cosemos. También pasamos una costura para unir este lado. Y le vamos a colocar la cinta bies en cada una de esas costuras. Vamos a marcar el centro en este lado y luego vamos a unir la marquita que hicimos con la costura de abajo para formar la base. En el otro lado unimos costura con costura de esta forma y también cosemos. Y en cada una de ellas le colocamos una cinta bies. Le damos vuelta y ya tenemos listo el estuche para el azúcar. Y de la misma forma vamos a armar el portahierba y el portamate. Le doy las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerda darle me gusta, suscribirse y dejarme un comentario. Y nos vemos en el próximo video.